Yo soy el compañero de Camilo López y hoy les explicaremos a detalle todo lo relacionado con el sistema urinario. El aparato urinario. El aparato urinario humano es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. A través de la orina se eliminan del organismo desechos nitrogenados del metabolismo, como urea, creatina, ácido úrico y otras sustancias. ¿Qué compone el aparato urinario? Pues bueno, lo componen dos riñones y un conjunto de vías urinarias. El riñón produce la orina y se encarga del proceso de osmorregulación. La orina formada en los riñones es transportada por los uréteres hasta la vejiga urinaria, donde se almacena hasta que sale al exterior a través de la uretra durante un proceso llamado misión. La unidad básica de filtración se denomina nefrona y cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas. Características generales del aparato urinario. El aparato urinario es un conjunto de órganos encargados de la eliminación de los desechos metabólicos, exceso de sales y toxinas a través de la orina. Una de las principales sustancias de desecho que se eliminan por este medio es la urea. La arquitectura del riñón se compone de pequeñas unidades llamadas nefronas, en las que se produce el filtrado de la sangre para formar la orina. El aparato urinario se compone fundamentalmente del riñón. Este produce la orina y desempeña otras funciones como la secreción de eritropoyetina. Los riñones son dos órganos de color rojo oscuro que están situados a ambos lados de la columna vertebral. El derecho algo más bajo que el izquierdo. Cada uno de ellos tiene un peso de 150 gramos entre 10 y 12 centímetros de largo, de 5 a 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. En la parte superior de cada riñón se encuentran las glándulas suprarrenales. Los riñones están divididos en 3 zonas diferentes: corteza, médula y pelvis. En la corteza se filtra el fluido desde la sangre, en la médula se reabsorben sustancias de este fluido que son necesarias para el organismo y en la pelvis renal la orina sale del riñón a través del uréter. Vías urinarias. Estas recogen el orín desde la pelvis renal y la expulsa al exterior. Están formadas por un conjunto de conductos que son uréteres, vejiga urinaria y uretra. Los uréteres son 2 conductos que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. En la vejiga urinaria es el receptáculo donde se acumula la orina y la uretra es el conducto que permite la salida al exterior de la orina contenida en la vejiga urinaria. Nefrona. A nivel microscópico, el riñón está formado por entre 800.000 y 1 millón de unidades funcionales que reciben el nombre de nefronas. Es en la nefrona donde se producen realmente la filtración del plasma sanguíneo y la formación de la orina. La nefrona es la unidad básica constituyente del órgano renal. En cada riñón existen 250 conductos colectores, cada uno de los cuales recoge la orina de 4.000 nefronas. La estructura de la nefrona es compleja. Se compone de un corpúsculo renal, es una comunicación con un túbulo renal. El corpúsculo renal es una estructura esferoidal constituida por la cápsula de Bowman y el ovillo capilar contenido en su interior o glomérulo. El túbulo donde se vierte el filtrado glomerular se divide en 3 partes, que son túbulo contorneado proximal, asa de Henle y por último túbulo contorneado distal. La nefrona constituye el aspecto más fascinante del riñón y es donde se produce el principal trabajo del órgano. En cada una de ellas entra un pequeño vaso sanguíneo, la arteriola aferente, que aporta sangre a glomérulos y forma un ovillo capilar. El camino inverso de la sangre transcurre a través de la arteriola eferente. Ahora les hablaremos un poco sobre la formación de la orina. La orina u orín se forma básicamente a través de 3 procesos que se desarrollan en las nefronas. Los 3 procesos básicos de formación de este líquido son filtración, reabsorción y secreción. La filtración permite el paso del líquido desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. El líquido que ingresa al glomérulo tiene una composición química similar al plasma sanguíneo, pero sin proteínas, las cuales no logran atravesar los capilares glomerulares. La porción celular de la sangre, es decir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, tampoco atraviesan los glomérulos y no forman parte del líquido filtrado. A través del índice de filtrado glomerular es posible inferir que cada 24 horas se filtran en ambos riñones 180 litros aproximadamente. La reabsorción, muchos de los componentes del plasma que son filtrados en el glomérulo regresan a la sangre. Es el proceso mediante el cual las sustancias pasan desde el interior del túbulo renal hacia los capilares peritubulares, es decir, hacia la sangre. Este proceso permite la recuperación de agua, sales, azúcares y aminoácidos
que fueron filtrados en el glomérulo. La secreción es lo contrario a la reabsorción. En esta etapa, algunos componentes sanguíneos son eliminados por secreción activa de las células de los túbulos renales. Secreción no es sinónimo de excreción. En la secreción se eliminan activamente sustancias de la luz del túbulo. Mediante un mecanismo de secreciones se eliminan, por ejemplo, iones hidrógeno, lo que contribuye a mantener el pH de la sangre en niveles adecuados. También se elimina por secreción amonio y algunos fármacos. Durante el paso a través del sistema de túbulos renales, la orina primaria pierde alrededor del 99% del volumen inicial, principalmente por absorción de agua, por lo que el orín final contiene las sustancias de desecho como urea y creatinina, a una concentración mucho más alta que la inicial. De esta forma, el riñón es un sistema muy eficaz en la eliminación de sustancias de desecho. La concentración de creatinina en sangre, por ejemplo, oscila entre 0.7 y 1.3 miligramos por decilitros, mientras que en la orina final es entre 100 y 160 miligramos por decilitros, 130 veces superior. Órganos del aparato urinario. El riñón. El riñón está cubierto por una cápsula de tejido conectivo denso denominado cápsula renal. Sobre su borde medial se encuentra una incisura denominada ilio renal, en donde se puede apreciar la entrada de la arteria renal y la salida de la vena renal y el uréter. Si se corta el riñón paralelamente a sus dos caras, se puede observar que está compuesto por dos zonas de color distinto, a la que se han llamado medular o interna y cortical o externa. En la zona medular son visibles unas extracciones de forma piramidal denominadas piramidales renales o de Malpighi, que presentan un vértice orientado hacia los cálices o papilas. La zona cortical o corteza. Esta está situada en la parte externa y es de color rojo claro. Presenta en su parte más externa pequeños puntitos rojos que corresponden a los corpúsculos de Malpighi. La sustancia cortical cubre la medular y rellena también los espacios que dejan entre sí las pirámides de Malpighi. La otra parte es la zona medular. Ocupa la parte interna y es de color rojo oscuro. Está compuesto por entre 8 y 18 formaciones triangulares que reciben el nombre de pirámides renales de Malpighi. Su base está en contacto con la sustancia cortical y su vértice, que presentan de 15 a 20 pequeños orificios. Se halla en comunicación con un cáliz renal que lleva la orina a la pelvis renal. El otro órgano es el uréter. Los uréteres son dos conductos o tubos de unos 21 a 30 centímetros de largo y entre 3 y 4 milímetros de diámetro. Aunque su anchura no es uniforme y presentan varios estrechamientos, transportan orina desde la pelvis renal a la vejiga, en cuya base desembocan formando los meatos uretrales, los cuales tienen una estructura de válvula que permiten a la orina pasar gota a gota del uréter a la vejiga, pero no en sentido contrario. La pared del uréter está formada por varias capas. Una de ellas contiene el músculo liso, que al contraerse provoca el peristaltismo uretral, que facilita así el avance de la orina. La vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano hueco, situado en la parte inferior del abdomen y superior de la pelvis, destinada a contener la orina que llega de los riñones a través de los uréteres. La vejiga es una bolsa compuesta por músculos que se encargan de almacenar el orín y liberarlo. Cuando está vacía, sus paredes superiores e inferiores se ponen en contacto, tomando una forma ovoidea. Cuando está llena, su capacidad es de unos 300 o 450 mililitros. Su interior está revestido de una mucosa con un epitelio poliestratificado, impermeable a la orina. Su pared contiene un músculo liso llamado músculo detrusor, que contrayéndose y con la ayuda de la contracción de los músculos abdominales, produce la evacuación de la orina a través de la uretra. A esto se le llama misión. Y por último, pero menos importante, tenemos la uretra. ¿Qué es la uretra? La uretra es el conducto que transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior. Es marcadamente diferente entre los dos sexos. La uretra masculina mide alrededor de 20 centímetros de largo y tiene doble función, pues sirve para la expulsión del semen y la orina. Esta se divide en varios segmentos: uretra prostática, uretra membranosa, uretra vulvar y uretra peniana. Esta última porción atraviesa el pene rodeado por los cuerpos cavernosos y esponjosos, desembocados en el exterior en el meato uretral. La uretra femenina es más corta que la masculina, mide entre 3 y 4 centímetros de largo y termina en la vulva, por delante del orificio vaginal. Su función únicamente es la urinaria. Ahora hablaremos de la micción.
Se llama micción al acto de vaciamiento de la vejiga urinaria y la expulsión de la orina al exterior a través de la uretra. La vejiga urinaria se dilata progresivamente a medida que se llena de orina, mediante la distensión de sus fibras musculares. Cuando el estiramiento es máximo, se produce la necesidad de vaciar la vejiga, para lo cual la estimulación de fibras nerviosas procedentes del sistema nervioso parasimpático causa la contracción del músculo destrusor y la relajación del esfínter uretral externo. Este proceso es automático, producto de un reflejo espinal, aunque está controlado por centros cerebrales superiores que pueden inhibir el reflejo o facilitarlo, por lo que el acto se convierte en voluntario. La frecuencia de las micciones varía de un individuo a otro, debido a que en ella intervienen factores personales como son el hábito, el estado psíquico de alegría o tensión, el consumo de agua y la sudoración. La cantidad de orina emitida en 24 horas es por término medio 1500 centímetros cúbicos. La vejiga urinaria tiene una gran capacidad de distensión. En caso de retención por obstrucción, se puede acumular en su interior más de 1 litro de orina. En cambio, si existe cistitis, puede aparecer deseo de miccionar cuando la vejiga contiene únicamente 50 mililitros. Enfermedades del aparato urinario. Existen diferentes enfermedades que pueden afectar al aparato urinario. Algunas de las más comunes se citan a continuación. Uretritis. ¿Qué es? Pues esta consiste en la inflamación de las paredes de la uretra debido a una infección bacteriana o a sustancias irritativas como jabones y detergentes. Esta provoca molestias o dolor al orinar y secreción uretral. Tenemos otra llamada cistitis, que es la inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria. Puede tener distintas causas. La más frecuente es una infección por bacterias gram negativas. Los síntomas más comunes son aumento de las frecuencias de la micción, presencia de turbidez de la orina y sensación de quemazón al momento de la micción. Tenemos otra que es la pielonefritis, que es una infección urinaria alta que afecta al riñón. Y la más importante, insuficiencia renal. Se define como la disminución de la filtración glomerular. Si aparece de forma brusca, se denomina insuficiencia renal aguda. En caso contrario, se llama insuficiencia renal crónica. Las causas pueden ser muy variadas. Una de las más frecuentes es el deterioro de la función renal provocada por el diabetes mellitus. Y me faltó comentarles por último el cálculo renal. Es un trozo de material sólido que se forma dentro del riñón a partir de sustancias que están en la orina. El cálculo renal, llamado en ocasiones piedra, puede quedarse en el riñón o ir bajando a través del tracto urinario. La intensidad de la sintomatología que provoca generalmente relacionada con el tamaño del cálculo. En ocasiones se produce su expulsión casi sin sintomatología. De nuestra parte sería todo, agradeciendo su atención y esperando que les haya sido de mucha utilidad nuestra investigación.